La vida de Jesús es una de las más famosas de la historia. El Hijo de Dios que nació en Belén y fue crucificado por los romanos. Pero hay otra historia. Una que permaneció escondida por siglos y que muestra un aspecto completamente nuevo de la vida y la misión de Jesús. Esta es la historia increíble de aquellos que arriesgaron todo por su devoción a Jesús, que lo siguieron incondicionalmente y que jugaron un papel fundamental en su educación y en el origen del cristianismo: su familia. Por primera vez, seguiremos los pasos de aquellos familiares que influyeron en las ideas de Jesús desde su niñez hasta su muerte. Y demostraremos que él tuvo hermanos, hermanas, tías, tíos y primos. Incluso sabremos sus nombres. Quien está a cargo de esta historia secreta es uno de los más respetados genealogistas de los Estados Unidos, Tony Burrows. Él viajará por 3 continentes desde el desierto de Judea hasta los laboratorios forenses en Europa, interrogando a los expertos y recogiendo las evidencias. La notable historia que él reveló cuenta que la familia de Jesús descendió de las dinastías reales más poderosas de la historia de los judíos. Una dinastía que apoyó a Jesús en cada paso de su camino. Sus hermanos fueron sus discípulos. Su madre y hermanas podrían haber estado en la última cena. Y su familia también presenció su resurrección. Lo que Tony descubre revolucionará para siempre nuestras ideas sobre Jesús. La familia de Jesús. Los evangelios se refieren a Jesús como hijo único. La realidad puede haber sido muy diferente. Según fuentes desconocidas, Jesús formaba parte de una familia numerosa. En lugar de una niñez solitaria, él se habría rodeado de ruido, caos, conversación y las peleas de una vida familiar normal. Pero ¿quiénes eran exactamente estas personas y qué papel jugaron en la vida y la misión de Jesús? La vida familiar de Jesús era complicada. Tenía hermanos y hermanas, también tenía hermanastros. La gente no siempre se lleva bien, y esta no era una familia simple. La luz se orienta con tanto brillo hacia una sola persona, Jesús, que no vemos a aquellos que están en las sombras, su familia. Para ayudar a encontrar el árbol genealógico de Jesús, conseguimos al eminente genealogista Tony Burrows. Pasó más de 20 años buscando el árbol genealógico de cientos de familias afroamericanas. Pero la tarea que afronta ahora es la prueba más difícil de su carrera. Buscar a la familia de Jesús es un desafío tremendo porque no puedes hacer preguntas a ninguno de sus familiares. No tenemos los registros modernos que existen ahora. De modo que tratar de unir todos los escasos registros que existen va a ser un gran desafío. La búsqueda de Tony lo llevará por Medio Oriente, desde los archivos secretos de Israel hasta las bibliotecas de Europa, donde podrá encontrar las primeras escrituras cristianas que normalmente no menciona la Iglesia. Tony también examinará más textos familiares como los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el contexto del tiempo en el cual fueron escritos. Y utilizando este conocimiento genealógico, aprovechará estos recursos para rastrear cuidadosamente a los familiares de Jesús y por primera vez crear un árbol genealógico de Jesús. Es un viaje que transformará su misión para siempre. Él averiguó que Jesús tuvo hermanos.
Algunos de ellos pueden haber estado allí en los momentos claves de su misión. Descubrimos que Jesús tuvo hermanas. Tony averigua cuántas y cuáles fueron sus nombres. Jesús tuvo un grupo de origen al igual que todas las familias. Si conocemos quiénes eran sus miembros y qué papel jugaban, podremos comprender a Jesús mucho mejor. Pero Tony no solo quería descubrir cuál era la familia de Jesús, también deseaba saber cómo eran físicamente. Su búsqueda lo lleva a Galilea, el lugar donde nació Jesús. Hola. Donde encuentra a una familia cuyos ancestros vivieron en esa zona por 2000 años. Mi abuela. Tu abuela, wow. Y él descubre viejos cráneos que con la avanzada tecnología en computación podrán reproducir los rostros de una familia del siglo I. Para Tony, este es un viaje hacia grandes descubrimientos. Esta exploración cambió por completo mi opinión sobre Jesús y el rol de su familia. Fue un viaje increíble en sentidos nunca antes imaginados. Mientras Tony continúa la búsqueda, descubrirá que la familia de Jesús era mucho más numerosa y más importante que lo que se había imaginado. Entonces, ¿quiénes eran los miembros de esta dinastía de Galilea? La imagen tradicional de Jesús como hijo único se remonta a la historia de su nacimiento. Los evangelios nos cuentan cómo María, con el hijo en su vientre, y su esposo José, viajó hasta Belén, donde dio a luz a Jesús en un establo. Quizás nos asombre saber qué tan joven era María en ese entonces. En general, las muchachas se casaban en la mitad de la adolescencia, aproximadamente a los 14 o 15 años, de modo que quedaban embarazadas a temprana edad. Esto nos parece sorprendente, pero era muy común en el siglo I. Muchos cristianos creen que Jesús fue el único hijo que tuvo María. Pero cuando Tony comenzó a ver las evidencias, halló pistas que indican una situación muy diferente. Él comenzó buscando en las primeras fuentes que tienen información sobre Jesús, los Evangelios, 4 informes de su vida y misión escritos en el siglo I. En la genealogía tratamos de encontrar las primeras fuentes en lo posible cercanas al momento de los sucesos, pero luego encontré algunas cosas inesperadas. El Evangelio de Marcos menciona que Jesús no era hijo único. Dice que él tuvo hermanos. Tony está intrigado. Para obtener más datos, viaja a reunirse con un historiador bíblico, Jim Charlesworth. Cuéntame qué dice el Evangelio de Marcos. Es una historia notable. Jesús entra a la sinagoga y lee la Biblia. Le explica el texto a los judíos y ellos quedan asombrados. ¿Quién es este hombre? ¿No es el hijo de José y sus hermanos no son Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no sabemos nada sobre sus hermanas? De modo que tuvo al menos 6 hermanos y hermanas. No sabía que la familia fuera tan numerosa. ¿Y 2 hermanas? Nunca escuché eso. Al menos 2. No sabemos cuántas hermanas tuvo ni sabemos sus nombres. El Evangelio de Marcos revela un aparente olvido al referirse a las hermanas de Jesús. Pero sin mayor información, la búsqueda de Tony transitoriamente queda en suspenso. De modo que decide buscar otras fuentes y tropieza con un importante descubrimiento. Durante siglos, se pensó que los evangelios eran la única información sobre la familia de Jesús. Pero en 1902, mientras excavaban en Egipto, unos arqueólogos descubrieron un antiguo texto sirio conocido como el Protoevangelio, o la narración de la infancia por Santiago. Lo que se halló allí reveló secretos antes ocultos sobre las hermanas de Jesús. El texto revela detalles de la historia del nacimiento de Jesús, pero hay diferencias interesantes con los hechos que aparecen en los evangelios.
Cuando María dio a luz a su hijo, la narración de la infancia dice que no solo José estaba presente. También menciona a una niña llamada Salomé. No nos cuenta quién era Salomé y por qué estaba en el nacimiento. Pero una nueva teoría sugiere algo revolucionario. Puede haber una relación muy cercana entre Salomé y los recientes padres. El texto nunca cuenta quién es Salomé. Salomé es un nombre popular y tú podrías pensar que si existe Salomé, es necesario identificarla. Debemos decir que es Salomé de Belén o alguna otra identificación, pero no es así. Solo se la presenta como Salomé. De modo que el autor debe suponer que el lector conoce su relación con José y con María. Phillips cree que la misteriosa Salomé era en realidad la hermana mayor de Jesús, pero no era hija de María. José pudo haber estado casado anteriormente. Y esto introduce una idea diferente. José pudo tener una primera esposa. Para obtener más datos, Tony viaja a Oxford, en Inglaterra, a reunirse con el experto bíblico Mark Goodacre. Él examina 4 siglos de textos de los escritores cristianos Epifanio y Jerónimo, quienes la mencionan. ¿Qué sabemos acerca de la primera esposa de José? Sabemos que José estuvo casado antes de contraer matrimonio con María, y varias fuentes del siglo II nos cuentan eso. Aún fuentes más modernas la mencionan, la llaman Melcha o Escha, y estas fuentes hablan de José cuando era viudo, cuando tuvo hijos con la primera esposa. Tony Burrows, un famoso genealogista, se dedicó a buscar el árbol genealógico de Jesús. Hasta ahora, descubrió que Jesús tuvo una hermana. Pero el Evangelio de Marcos se refiere a más de una. El misterio es la identidad de la segunda hermana. Una teoría dice que su nombre es María o Miriam. Esto se basa en una fuente más moderna que los Evangelios, escrita en el siglo IV por el escritor Epifanio. Pero esta referencia data de más de 300 años luego de la muerte de Jesús, y Tony necesita más pruebas antes de aceptar que hubo una segunda hermana llamada María. Los contenidos de un depósito recluido en las afueras de Tel Aviv, en Israel, pueden brindarle la evidencia que necesita. Esta es la mayor colección mundial de osarios del siglo I, cajas de piedra que contienen huesos de los muertos. Las inscripciones en ellos brindan una fascinante idea de los nombres de las mujeres en la época de Jesús. El arqueólogo Joe Sias estudió estas reliquias. ¿Qué tenemos aquí? Esto es un osario judío del siglo I, y lo que lo hace único es esta inscripción aquí que es en idioma arameo. Leyendo de derecha a izquierda dice, este es el osario de Miriam, la hija de Simón. ¿Eso era común? El nombre Miriam era muy común en la antigüedad. El 50% de las mujeres se llamaban Miriam. Ya veo. Si Jesús tuvo 2 hermanas, ¿cuál es la probabilidad de que una de ellas se llamara María? Muy alta. Si el 50% de las mujeres se llamaban María y él tuvo 2 hermanas, es muy probable que una de ellas se llamara María o Miriam. Entonces, la evidencia arqueológica del siglo I coincide con la afirmación de los autores del siglo IV acerca del nombre de la segunda hermana de Jesús. Y su nombre sugiere que ella, al igual que Salomé, podría ser media hermana de Jesús. Una hermana llamada María no podía tener relación con María, la madre de Jesús, porque en el judaísmo está prohibido poner a un hijo el nombre de un familiar vivo. Si Jesús tuvo una hermana llamada Miriam, debe haber sido de un matrimonio anterior de José. Parece que Jesús tuvo al menos 2 medio hermanas.
Salomé y Miriam. Pero Jesús no solo tuvo hermanas. El Evangelio de Marcos también menciona 4 hermanos y nos dice sus nombres. Para Tony, la búsqueda de la familia de Jesús recién ha comenzado. Pero, ¿quiénes son los hermanos? El eminente genealogista Tony Burrows pasó los últimos 9 meses buscando el árbol genealógico de Jesús. Los textos antiguos revelan que Jesús tuvo hermanas y que José pudo haberse casado antes de conocer a María. Ahora Tony encuentra evidencia sobre los hermanos de Jesús. Yo tenía esa imagen de Jesús como hijo único. Nunca sospeché que podía tener una familia más numerosa. El Evangelio de Marcos afirma que Jesús no tuvo menos de 4 hermanos. Incluso el evangelista los nombra: Santiago, José, Simón y Judas. Y así surge un nuevo desafío para Tony. Me gustaría averiguar cómo se relacionaba Jesús con sus hermanos. ¿Eran hermanos de sangre, medio hermanos o una mezcla de ambos? Un antiguo texto, la narración de la infancia por Santiago, arroja una nueva luz sobre cómo se relacionaban Jesús y sus hermanos. Explica que los hijos de José iban con él y con María embarazada en el viaje a Belén. Esto significa que algunos hermanos de Jesús eran de un matrimonio anterior de José. Pero ¿cuántos y cuáles? Es un asunto delicado. Por otra parte, la doctrina católica romana afirma que María fue virgen toda su vida, aún luego del nacimiento de Jesús. Esto significa que sus 4 hermanos no pueden haber sido hijos de María. Podrían ser del primer matrimonio de José y eran medio hermanos de Jesús. Pero si todos eran medio hermanos y hermanas, esto indicaría que la primera esposa de José tuvo en total 6 hijos. Y según algunos expertos, esto plantea un problema. Yo creo que las mujeres podían dar a luz un promedio de 6 o 7 hijos, pero recuerda que solo el 50% de estos niños llegaban a los 18 años. Es poco probable que una mujer tuviera 6 o 7 hijos vivos, a no ser que existiera más de una esposa. Basándonos en la biología, algunos hermanos de Jesús serían hijos de María. Pero Tony descubrió más razones que indicaban que Jesús no fue el único hijo de María. El derecho bíblico sugiere que si María no hubiera tenido hijos con José, ella podría haber perdido a su esposo. Este derecho afirma que si una mujer no tenía hijos por 10 años, su esposo se podía divorciar. En el siglo I, en Galilea, los judíos de esa región ponían nombres a sus hijos en honor a los héroes religiosos de Israel. Chilton cree que los nombres de los niños de la familia de Jesús se pueden dividir fácilmente en 2 categorías. El nombre Santiago equivale a Jacobo, el primer padre de Israel. José también es un nombre real. Pero los nombres de los últimos 2 hermanos, Simón y Judas, simbolizan héroes militares que invadieron Galilea y la recuperaron para los judíos. El nombre contrastante de los hermanos de Jesús sugiere que diferentes madres pusieron los nombres. Esto puede parecer muy liberal para una sociedad del siglo I, pero la Biblia revela que era tarea de la madre, no del padre, poner el nombre a los hijos. La tradición bíblica nos da varios ejemplos de mujeres que elegían los nombres de sus hijos, lo cual les permitía imponer sus propios sentimientos sobre el hijo. Averiguar qué madre eligió los nombres es un punto clave para descubrir cuáles eran los hermanos de sangre de Jesús. Los nombres Jesús, Judas y Simón tuvieron su origen en Galilea, una zona en el norte de Palestina que sufrió la dominación de los romanos, con una larga historia de rebelión. Aquí fue donde María creció.
Y su violento pasado es algo que pudo haber dejado una impresión duradera en ella. En los albores del siglo I, un grupo de galileos se rebelaron contra los romanos con desastrosas consecuencias. Se enviaron algunos soldados para hacer un trato con los rebeldes y se exigió que 2000 de ellos murieran crucificados. María, como otros niños de esa época, odiaba a los romanos. Esta opresión llevó a los judíos a desear con fervor un rey guerrero que los guiara. Un Mesías. La experiencia vivida por María puede ser la clave para averiguar cuáles de los niños eran hijos suyos. Si queremos averiguar en qué momento José unió su primera familia con la segunda, debemos usar como indicadores los nombres y el creciente nacionalismo que reflejó la pasión de María. Cualquiera que llame a un niño Simón o Judas se identificaría con este movimiento de nacionalismo. Y están naturalmente asociados con los nombres militares de todos sus hermanos. El mismo Jesús, llamado así en honor a Josué, el gran conquistador, según la tradición bíblica. De modo que creemos que los hijos de María fueron Jesús, Judas y Simón, y que Santiago y José, llamados como los obedientes reyes de Israel, eran hijos del primer matrimonio de José. Esto podría significar que Jesús tuvo una numerosa familia, formada por 2 hermanos menores, 2 medio hermanos mayores y 2 medio hermanas. Y se cree que Santiago fue el mayor de todos los hermanos. En el Nuevo Testamento, cuando se enumeran los hermanos, Santiago está al principio, como si fuera el primero, el principal, y por lo tanto, el mayor de esos hermanos. Cuando veo a mis sobrinos y primos jugar baloncesto, me recuerda cuando yo jugaba con mis hermanos. Y aunque entre mi hermano mayor y nosotros había diferencias, esto me hizo pensar en Jesús y sus hermanos. Estoy seguro de que jugaban a muchos juegos, probablemente no al baloncesto. Me gustaría saber cómo era esta relación y cómo se llevaban. Para tener otra opinión de la dinámica de la familia entre los hermanos y hermanas de Jesús, Tony visita al famoso psicólogo Alex Gardner, especialista en relaciones familiares. Él cree que Santiago, como hijo mayor, habría sido tratado diferente de sus hermanos. Todos quieren al primogénito, especialmente al varón, porque continúa el apellido. Eso es bastante importante y todos lo hacen. Por lo tanto, habrá recibido más elogios y atención y esto desarrolló su autoestima. Pudo sentir que le conferían autoridad. Como primogénito, Santiago también heredaba una porción doble de la propiedad de su padre y lo sucedía a José como jefe del hogar. Cuando Jesús entró en escena, ¿cuál habrá sido la relación entre él y Santiago? Jesús también era el primogénito del segundo matrimonio y Santiago en cierta medida sintió usurpada su posición de autoridad, sintió celos, de modo que no estaba demasiado feliz con su nuevo hermanastro. Pero la rivalidad entre hermanos no era la única causa de tensión en la familia de Jesús. Mientras Tony continúa con su búsqueda, aprende mucho sobre el escándalo del siglo I que tuvo consecuencias durante toda la vida de Jesús. El genealogista Tony Barrows ha buscado el árbol genealógico de Jesús. Hasta ahora descubrió que Jesús tenía 2 medio hermanas, 2 medio hermanos y 2 hermanos de sangre, y también pudo descifrar sus nombres. Pero el resto de la familia aún está en las sombras.
Uno de los pocos parientes que conocemos es su padre. Con respecto al Padre de Jesús, hay dos maneras de verlo. Los cristianos creen que el Padre de Jesús es Dios y otros creen que su padre fue José. Pero para la gente del siglo I no estaba tan bien definido. Había un misterio alrededor de las circunstancias del nacimiento de Jesús. Un misterio con enormes implicancias para su vida y la relación con su familia. En los Evangelios, a María la visita un ángel que le anuncia que el Espíritu Santo le hará engendrar un hijo. Muchos cristianos actualmente ven este nacimiento como algo espiritual que habla de la naturaleza de Jesús. En lugar de un Padre terrenal tienes el Padre de los cielos. Este es el momento en que se explica que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la idea que surgió en la iglesia cristiana muchas décadas después de la muerte de Jesús. Pero durante este periodo circulaban rumores acerca de las circunstancias en las que fue engendrado, tan diferentes a las tradicionales. En el Evangelio de Juan, la multitud dice, mira, no somos bastardos, no somos de la fornicación, como diciendo que Jesús sí lo era. Quizás ellos pensaban que María tuvo una relación con otro hombre. Y en realidad, algo sobre lo cual acuerdan todas las fuentes es que Jesús fue concebido fuera del matrimonio. Pareciera que muchas personas sabían sobre el escándalo del nacimiento de Jesús. Y los rumores habrían comenzado cuando María quedó embarazada durante su compromiso con José, antes de contraer matrimonio. Aquí es donde el tren se desvió, al descubrirse que María estaba embarazada. Por lo tanto, comenzaron a circular diferentes teorías y rumores acerca del nacimiento de Jesús. Y los rumores, verdaderos o no, podrían haber hecho muy difícil la vida de Jesús. Él pudo haber sido el tema de los chismes y enfrentamientos con sus pares. Estos rumores podrían haber llegado a oídos de los niños. Y esto se reflejó en la posterior enseñanza de Jesús. Cuando Jesús hace referencia a los niños, lo hace con la idea de que ellos tienden a burlarse entre sí, se pelean, suelen ser pendencieros. Él puede haber sido el objeto de estas burlas y abucheos. Desde su nacimiento, Jesús quizás sufrió el vacío de su propia comunidad. Siempre que un niño siente que sus pares lo ven diferente, comienza a sentirse segregado, se siente aislado del resto. Se pregunta quién es él exactamente. Quizás no sepamos jamás las circunstancias acerca del nacimiento de Jesús. Lucas hace referencia a una mujer llamada Isabel, que es descrita como un familiar o prima de María. Se cree que Isabel era mayor que María y por muchos años no pudo tener hijos. Pero Lucas dice que las dos mujeres quedaron embarazadas milagrosamente con 6 meses de diferencia, y María viajó a quedarse con su prima. A su debido tiempo, María dio a luz a su hijo Jesús, e Isabel a un niño que más tarde sería una de las mayores influencias en la vida de Jesús. Juan el Bautista, una de las figuras más famosas de la historia, podría haber sido el primo segundo de Jesús. Pero la relación exacta entre Juan y Jesús es controvertida. Y algunos eruditos no están convencidos de que tuvieran alguna relación. En realidad nunca se menciona en la Biblia que sean primos.
es solo una suposición debido a la relación entre María e Isabel. Y algunos expertos piensan que Lucas puede tener información incorrecta. Yo no creo que hubiera relación de sangre entre Jesús y Juan el Bautista. Había una tendencia en la antigüedad a asociar las personas poderosas e influyentes como si fueran de la misma familia. De modo que, en este caso, hay tendencia en el Evangelio de Lucas a los lazos de sangre, aunque en realidad existe una relación mucho más importante, que es la espiritual. Pero otros expertos creen que los detalles del Evangelio acerca de la visita de María a Isabel implica que tenían una relación. Cuando ellas estaban embarazadas, se cree que María viajó casi 160 kilómetros desde Nazaret al norte de Israel hasta la casa de Isabel en Judea al sur. No es común hacer esto. Tú no viajarías muchos kilómetros para ver a un familiar muy distante. Por eso creemos que Isabel y María tenían una relación estrecha. Y existe otro argumento convincente. El Evangelio de Lucas se escribió cuando los miembros de la familia de Jesús aún estaban vivos, y ellos podrían haber refutado fácilmente cualquier afirmación falsa. En resumen, la evidencia sugiere que el informe de Lucas es confiable. Isabel y María tenían una relación, y Jesús y Juan eran primos. Yo creía que Juan el Bautista era un hombre más viejo, alguien a quien Jesús admiraba y no conocía con anterioridad. De modo que averiguar que tenían una relación y que eran primos me sorprendió. Pero no solo María tenía una familia numerosa. Aparentemente, José también tenía un hermano. Según el historiador del siglo III Eusebio, el tío de Jesús era un hombre llamado Clopas o Cleofás en griego. La evidencia arqueológica sugiere que Jesús pudo haber conocido muy bien a su tío. Los hogares en el siglo I se organizaban alrededor de los hombres de la familia. Padres, hermanos, hijos y sus familias vivían juntos alrededor de un patio central. Quizás Jesús creció rodeado no solo de hermanos y hermanas, sino también de tíos, tías y primos, en un entorno familiar muy unido. Pero la infancia de Jesús fue interrumpida por una tragedia. Cuando cumplió 12 años, José desapareció misteriosamente de los relatos de los evangelios. Nunca sabremos por qué, pero los eruditos suponen que las altas tasas de mortalidad del siglo I podrían explicar su desaparición. La tradición dice que José era un hombre mayor cuando se casó con María, de modo que había en juego causas naturales y quizás murió debido a su edad. Para la familia de Jesús habrá sido una pérdida terrible. María, en posición vulnerable y sin apoyo económico, sería una viuda que dependería de sus hijos. Y para Jesús, perder al hombre que él había conocido como su padre podría haber sido catastrófico. Creo que entre todas las tempranas experiencias de Jesús, quizá la más dolorosa fue la muerte de José. Esta muerte significó que él perdía el padre protector que alguna vez tuvo. Pero hubo cosas peores. Debido a los rumores acerca de su verdadero padre, Jesús no pudo asistir al funeral de José. Cuando la gente se congregó para enterrar a José, Jesús no pudo unirse a la multitud debido a las dudas acerca de quién era su padre. Tampoco pudo rezar la oración de los muertos a su propio padre. La pérdida de José pudo haber marcado el fin de la niñez de Jesús.
Cuando murió mi padre alrededor de mis 20 años, maduré porque tuve que aceptar más responsabilidades. Y yo creo que Jesús a los 12 años maduró a una edad mucho más temprana. Y para su hermano mayor, Santiago, comenzó un nuevo rol como jefe de la familia. Santiago tuvo que soportar el peso de cuidar el honor de la familia, en la cual había un niño que había sido segregado. Y creo que esto solo provocaba problemas entre él y Jesús, su hermano menor, que siempre se destacaba. Los autores de los evangelios no dicen nada acerca de los siguientes 18 años de la vida de Jesús y su familia. Pero para Tony hay una nueva etapa en su búsqueda. Después de averiguar que Jesús tenía hermanas, hermanos, padres y primos, ahora quiere saber qué aspecto tenía la familia. Mientras continúa con su viaje, Tony descubre antiguos cráneos y viaja a Inglaterra, donde los científicos forenses usan tecnología de avanzada para reproducir los rostros de una familia del siglo I. Desde que era niño, recuerdo la imagen de Jesús con su cabello rubio, ojos azules, piel blanca, y ahora sentado aquí en el sitio donde él creció, veo imágenes diferentes de la gente y me pregunto qué aspecto tenían Jesús y su familia. Pero recrear el parecido de una familia judía del siglo I es una tarea desalentadora. Desafortunadamente, los rostros de los judíos del siglo XXI no son un modelo. La gente de Israel en la actualidad es el resultado de 2000 años de migración desde y hacia ese sitio. De modo que Tony necesita cráneos judíos del siglo I. Afortunadamente, en el desierto que rodea el Mar Muerto, los arqueólogos desenterraron muchos especímenes interesantes bien conservados. Los intentos anteriores por recrear la semejanza con Jesús se basaron en un único cráneo del siglo I. Pero para crear una familia del siglo I en forma precisa, Tony necesitará más cráneos. Esto no es fácil de lograr, pero un arqueólogo notable, Joe Sias, tuvo acceso exclusivo a un grupo de cráneos del siglo I. Aquí tenemos los cráneos de 4 individuos del siglo I. Este a mi izquierda es de un hombre. Tenemos una mujer adulta y aquí tenemos 2 niños o jóvenes. Personalmente, creo que es muy interesante que al mirar los cráneos vemos esta parte muy redonda, a diferencia de la mayoría de los rostros de Jesús que se ven en las películas actualmente con cráneos largos y angostos. Jesús no se parecía a ellos, el aspecto de su piel no era pálido, se parecía más a ti, era más semítico, totalmente diferente a esa imagen que vemos en las películas. Los cráneos nos brindan una excelente base para tener una primera aproximación a la apariencia física de la familia de Jesús. La doctora Caroline Wilkinson es pionera en una revolucionaria técnica de escultura virtual. Ella estudió las formas de los 4 cráneos en su computadora y utilizando un brazo robotizado pudo agregar músculos virtuales para recrear sus rostros. Confío en que estas reconstrucciones nos muestren un buen parecido con estos individuos. Las investigaciones sugieren que es posible crear una imagen que podría ser reconocida por alguien que vivió en esa época. El trabajo de Caroline revela la apariencia de los rostros del siglo I. Pero este grupo es de la región del Mar Muerto, a 240 kilómetros de Galilea, donde vivía Jesús. El desafío que ahora enfrenta Tony es cómo mejorar la semejanza de modo que refleje a una familia de Galilea del siglo I. El problema es que debido al clima húmedo del norte de Israel, ningún cráneo del siglo I pudo sobrevivir allí.
Sin embargo, Tony descubrió una cápsula de tiempo única. Una base de datos con rostros con los que se podía crear una mejor semejanza con una familia del siglo I. En las colinas de Galilea, a solo 54 kilómetros de Nazaret, hay una familia que asegura haber vivido en esa zona desde los tiempos de Jesús. Es increíble pensar que una familia puede rastrear la historia de su familia 2000 años atrás. Yo solo puedo rastrear la mía 200 años y demoré 20 años en hacerlo. Hola. Esta es la familia Zanatti. Ellos viven en el pueblo de Peki Inn, mencionado en los registros judíos del siglo I y uno de los pocos sitios de Israel que ha permanecido intacto por 2000 años. Tu familia vivió aquí por mucho tiempo. De hecho, los registros muestran que este pueblo evitó en gran parte la invasión y dispersión. Aunque la familia partió por un tiempo durante la rebelión árabe de la década de 1930, ellos fueron los únicos judíos que regresaron un año más tarde. ¿Y esta es tu abuela? De modo que los Zanattis son una de las familias que probablemente haya conservado los rasgos faciales de los judíos de Galilea desde los tiempos de Jesús. Combinando los rostros de los Zanatti con los cráneos del siglo I, lograremos crear la mejor semejanza de la familia de Jesús. Para lograr esto, Tony se reúne con el Dr. Charlie Froude. Su equipo diseñó un revolucionario sistema para dar forma a los rostros. Charlie, ¿cómo nos ayudará este proceso a tener una idea de la apariencia de una familia del siglo I como la familia de Jesús? Lo que hice es importar los rostros de la familia Zanatti para tener un modelo. Y combinamos este modelo con las dimensiones de los cráneos que creemos son semejantes a los habitantes de Galilea del siglo I. Las dimensiones del cráneo y la información visual se combinan para producir un compuesto de hombre y mujer adultos. Una madre y un padre a partir de los cuales se crean los hijos virtuales. Y luego reproduzco esos rostros utilizando el modelo y estos son los hijos que nosotros generamos. Y es para nosotros la mejor semejanza con una familia del siglo I. Es en verdad sorprendente. Es bueno, ¿cierto? Por supuesto, estos no son los rostros reales de la familia de Jesús, pero es el retrato más preciso que se hizo hasta ahora de una familia promedio del siglo I. Para Tony, ver los rostros recreados fue una revelación muy importante, pero esta búsqueda no ha terminado. Hasta ahora, él hizo algunos descubrimientos notables. Averiguó que Jesús proviene de una familia numerosa. Tuvo hermanas, hermanos, primos, tías y tíos. Y hasta ahora se las arregló para rastrear sus nombres. Pero Tony quiere saber la respuesta a una pregunta aún más importante. ¿Qué papel jugó la dinastía de Galilea en la misión de Jesús? La nueva evidencia que Tony está por revelar es tan explosiva que nos hará pensar cómo comenzó el cristianismo. Los hermanos de Jesús podrían haber estado entre los 12 discípulos. Santiago y Jesús estaban muy cerca. No puedo pensar en otra relación tan cercana. Sería como la de John Kennedy y Bobby Kennedy. Sus hermanas, Salomé y Miriam, quizás prepararon la última cena. Y lo más significativo de todo, Tony descubrió que fue la dinastía de Jesús la que arriesga todo para encabezar el primer movimiento cristiano. Sus tíos, hermanos y aún sus sobrinos transformaron una nueva secta judía en una fuerza a tomar en cuenta. Versión en español, Palmera Record.
Este segmento es